Buenas, profesor Mora, junto a mi compañera Javiera Cabrera y yo, Cristian Arregada, que le habla. Queríamos conversar un poquito hoy sobre un análisis de las expresiones y las imágenes en la poesía de Pizarnik y Vallejos. Vamos primero con Vallejos. Bueno, César Vallejos nació en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892 y fallece en París en 1938. Desde pequeño, con una herencia mestiza, fue influenciado por la pobreza y la injusticia social. Esto lo lleva también al estudio de Letras y Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. En su trayectoria literaria podemos encontrar obras, en un principio como Los Heraldos Negros de 1919, donde él explora el dolor humano. Trills en el 22, considerada una obra experimental y vanguardista para la época, y donde en el 23, ¿cierto? Se va a Europa, a España, y sigue viviendo una vida marcada por la pobreza y la actividad política. Algo común pensando en el momento, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Por eso nosotros consideramos que el legado de Vallejo es que es un poeta humanista de un carácter también universalista, algo que vamos a ver más adelante porque se ve reflejado en su obra. Según Jurkevich, que es parte de la lectura complementaria que debemos realizar en clase, ¿cierto? Vallejo genera una ruptura a las convenciones líricas tradicionales, incorpora un lenguaje original y una visión, como dijimos, humanista, y es una figura clave del vanguardismo latinoamericano. También dice que Vallejo transforma, ¿cierto?, la experiencia individual en una voz colectiva y mediante, ¿cierto?, el uso de simbolismo y la ruptura para reconstruir la experiencia humana fragmentada. Eso es vanguardismo. Bueno, entrando un poco en el análisis, en el plano de la expresión, consideramos que Vallejo utiliza recursos morfológicos y fonéticos variados, eh, como la creación de neologismos, ¿cierto?, la literación y el ritmo irregular. Ejemplo, lo podemos encontrar en Los Heraldos Negros, ¿cierto? Donde el poeta emplea un tono desgarrador, reforzado, ¿cierto? Por la repetición de estos golpes de sonidos consonantes que imitan golpes. Eso. Y en el plano de las imágenes, consideramos que Vallejos crea imágenes que son semánticamente densas, en muy pocas palabras, eh, sobre todo mezclando elementos religiosos y existenciales. A ver si vamos con un carácter humanista. eh, Donde deja estas convenciones religiosas antiguas y las mezcla con esta idea vanguardista existencialista, ¿cierto? Más bien humanista, donde este carácter existencial aporta a este carácter religioso y viceversa para crear nuevas imágenes que más que una adoración o un dogma, en realidad presentan una reflexión profundamente humana, dejando de lado este carácter cristiano católico. Ejemplo, por ejemplo, en el libro Poemas Humanos, la... ahí encontramos el poema, por ejemplo, considerando en frío imparcialmente. Un verso es el hombre con su lámpara de hueso. Huesos representan la fragilidad del mismo ser humano, pero a la vez al ser una lámpara representa la luz, o sea, la resistencia, la esperanza. Puede ser. O en Hoy me gusta la vida mucho menos, donde dice también, los días lunes tienen un poco de domingo por la tarde. Me gusta. Eh, Aquí nos quiere decir que donde los días ciertos se asocian simbólicamente con el desgaste emocional y con la melancolía que los mismos nos generan. Ahora veamos unos ejemplos más precisos. Eh, este es un extracto de Los Heraldos Negros y dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. El poema sigue, pero ahora vamos a leer por tiempo. Acá Vallejo
en este pequeño fragmento, genera una elipsis, ¿cierto? Intercalando estas exclamaciones de yo no sé, generando un ritmo, como pusimos acá, cortado, pero a la vez emocionalmente tenso. Yo no sé. Evoca incertidumbre, ¿cierto? A eso vamos. En esta repetición de palabras como golpes y el tono enfático del yo no sé, que también es como un golpe, refleja, ¿cierto? Esta incertidumbre. O sea, yo no sé, yo no sé. También Vallejos, en el plano de las imágenes, ¿cierto? Utiliza la metáfora golpes en la vida para referirse, ¿cierto? A tragedias universales. No una tragedia, no a tu tragedia, no al golpe de tu vida, no al golpe de mi vida, no un golpe en mi vida, golpes en la vida, dándole este carácter, ¿cierto? Universal, no unitario. Acá entonces Vallejos utiliza las imágenes como expresiones de un sufrimiento, ¿cierto? Personal, mi sufrimiento, los golpes que Dios me da, eh, también colectivo puede ser, ya dijimos, las guerras, mi pueblo, el sufrimiento de mi pueblo, y lo funde, ¿cierto?, con este carácter universal, que si lo leyera cualquiera en el mundo, lo podría sentir, lo podría identificar. Esta fuerza, y acá unimos los dos tipos de análisis, esta fuerza, golpes como del odio de Dios. Dios, la máxima representación del poder universal, de la existencia misma, me golpea con odio. Es el golpe más fuerte, un golpe del que no puedo escapar. Es el dolor más fuerte y todos lo podemos sentir. Otorga ese carácter universal, está eh, por todo el pueblo. Otro ejemplo, el poeta a su amada y dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los los maderos curvados de mi beso, y tu pene me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara en que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Eh, es profundo. Dijimos, las imágenes que crea Vallejo son densas. Bueno, en este pequeño extracto, ¿cierto? Eh, en un nivel de expresión, consideramos que el verbo crucificado confiere, ¿cierto?, este tono solemne y doloroso. O sea, hay que entender lo que significa la crucifixión en la cultura cristiana católica y el dolor que provoca. Pero el punto clave dentro de esta religión es la crucifixión, es el perdón, es la redención que ésta genera. Entonces tiene este carácter solemne, pero a la vez el carácter del sacrificio y del dolor. El sacrificio a través del dolor, o sea, la redención a través del dolor. También en el plano de la expresión, podemos decir que este ritmo pausado y solemne del verso, junto con la estructura sonora que tiene, refuerza el impacto emocional, dando lugar a una expresión, ¿cierto?, que combina lo sagrado y lo personal. Es la crucifixión, ¿cierto?, un acto sagrado de carácter religioso, abocado a la vida personal, en este caso al amor, considero yo que al amor de pareja. Y eso se ve también en el tú te has clasificado, pero sobre todo en el mi beso. Los dos maderos curvados de mi beso. No es el beso o un beso, es mi beso. Para mí, desgarrador. En el plano de la imagen, de las imágenes, podemos encontrar que el beso representa, ¿cierto?, un acto tangible y a su vez simboliza, ¿cierto?, esta ternura, que es un acto, que es algo abstracto, una emoción abstracta. Esto nos da entender que la carga simbólica del dolor, ¿cierto? Y la redención. Entonces el amor implica un sacrificio semejante al de Cristo en la cruz.
Claro, eso es todo lo que implica detrás, pero principalmente es eso, es el ver cómo la imagen del beso a través del dolor, tú sufres a través de mi beso. O sea, tú te crucificaste, tú sufriste sobre los dos maderos curvados de mi beso. Tú sufriste sobre mi amor o sobre nuestro amor. Eh, por eso, otro simbolismo sería el tema de la crucifixión, ¿cierto? Que es igual al sufrimiento compartido en una relación amorosa. Eh, y la unión, ¿cierto? De estos dos maderos curvados, para mí es la fusión del dolor y el placer de la experiencia humana del amor. Eh, como decía, o sea, son maderos curvados, no son maderos rectos, son maderos curvados donde el dolor y el placer que representa el amor y una relación se entrelaza, se entrelazan. Son dos maderos curvados, no es uno chueco, no es uno que no sea perfecto simplemente, sino que son dos que se entrelazan. Entonces te crucificaste sobre estos dos maderos, sobre el dolor y el placer, o el amor puro y el amor que duele, por decirlo así. Eh, Se pueden seguir sacando un montón de conjeturas sobre este poema, pero por temas de tiempo queremos hablar un poquito sobre Pizarnik, así que aquí dejo a mi compañera con usted. La escritura es la única manera de no morir. Soy Javiera Cabrera y con esta potente frase es que comienzo el análisis de esta talentosísima escritora argentina, Alejandra Pizarnik. Pero, ¿quién fue realmente Alejandra Pizarnik? ¿La polígrafa de palabras puras y forjadora de su propia leyenda? ¿O la escritora existencial, pornográfica, tremendista que se las ingenió para engañar y ocultar determinados episodios de su vida y obra? Bueno, la certeza que tenemos de esta escritora es que la escritura fue un espacio donde consolidar sus sentimientos de orfandad, la soledad, el dolor y la muerte, lo que ha servido para engañar a los críticos y biógrafos. En compañía de este gran texto, pasaré a dar la contextualización de nuestra escritora. Ella nació en Avellaneda, una ciudad cercana a Buenos Aires, en 1936, y desde pequeña mostró una gran inclinación hacia la literatura y las artes, pero su infancia también se vio marcada por la soledad y el sufrimiento. Durante toda su vida, Argentina atravesaba periodos políticos complicados, pero esto influyó de manera súper indirecta en su escritura, ya que ella se enfocaba en temas más universales, como la muerte, la identidad y la soledad. Alejandra fue una mujer que a través de la poesía exploró los límites de la experiencia humana y lo hizo de manera única. Se sintió siempre distante respecto a las expectativas sociales y familiares, lo que le llevó a una profunda crisis existencial. Y es que la angustia fue una constante dentro de su vida y su poesía efectivamente refleja este dolor, esa búsqueda interior y esa necesidad de encontrar un sentido en medio de este gran vacío. Comenzaré el análisis partiendo por el plano de la expresión, donde puedo decir de los poemas de Alejandra que esta expresión poética se caracteriza por un lenguaje súper hermético en un mundo cerrado, donde a través de su uso muy preciso del lenguaje crea una poesía que refleja su intensidad y su angustia existencial, abriendo paso para que nosotros los lectores podamos hacer una interpretación súper subjetiva. Para los ejemplos, utilizaré algunos de mis poemas favoritos de la escritora. Para el plano de la expresión comenzaré con La Última Inocencia, que dice así: partir, en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero reméteme, viajera. En este poema podemos encontrar que en la parte morfológica tiene una estructura súper simple, pero tiene mucho significado. La repetición del verbo partir crea esta sensación de insistencia de parte del hablante lírico y esta necesidad como imperiosa de escapar de algo. En la parte fonética podemos ver que la repetición del sonido P que podemos encontrar en partir, piedras y opresoras le da
a este poema un ritmo seco y un tanto cortante, como si las palabras fueran esta misma ruptura. Y en el ritmo podemos ver que la repetición de la palabra partir le da esta cadencia monótona y un mantra bastante obsesivo. Em, Finalmente, en Arreméteme viajera se rompe con toda la cadencia anterior, generando un giro hacia la acción, o sea, un impulso hacia el futuro y lo desconocido. Todos estos elementos son claves en este poema porque expresan este deseo de ruptura, escape y la liberación del protagonista. El segundo poema para ejemplificar es La jaula y dice así: afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé de la melodía del ángel y del sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche, y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para encarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Este es uno de mis poemas insomnes y claustrofóbicos favoritos de la escritora, donde cuando hablamos de el plano de la expresión en la poesía de Alejandra, siento que este refleja en su máximo esplendor este lenguaje hermético que mencionábamos, esta estructura repetitiva de angustia y de deseo de liberación por parte del hablante lírico, eh, palabras que nos tratan de decir todo el tiempo: yo quiero salir de este mantra obsesivo, de esta situación que está encerrando a este personaje. Y este lenguaje directo utilizado de la autora tiene esta carga emocional súper profunda que la caracteriza, hablando de este sufrimiento de este hablante, de esta desesperación, y evoca muy bien una atmósfera de una jaula. Todos estos recursos estilísticos le dan este tono de desesperación acompañado de esta acentuada repetición y el uso de frases cortas, pero que reflejan este conflicto interno que tiene la autora, que se siente atrapada, ¿verdad? Pasando al siguiente elemento de análisis, el plano de las imágenes, podemos encontrar que en los poemas de la autora, la imagen poética no solo describe el mundo, sino que transforma este espacio simbólico que refleja las tensiones y vacíos existenciales de la autora a través de imágenes muy vívidas, a menudo sombrías, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, donde ella expresa emociones súper complejas, como este dolor, el desarraigo, la búsqueda de sentido, creando este universo y esta atmósfera concreta que se disuelve en lo abstracto y en lo emocional. Y aquí menciona Octavio Paz, el poema no dice lo que dice, sino lo que es, destacando cómo estas imágenes van más allá del lenguaje literal para captar la esencia de la experiencia humana. La ejemplificación del plano de la imagen poética en Pizarnik. Comenzaré leyendo el primer poema que aparece acá, La carencia. Dice así: yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. La imagen poética en este poema se ve reflejada en primer lugar en el primer verso donde dice yo no sé de pájaros. Sabemos que los pájaros tradicionalmente son utilizados como símbolo de libertad. Entonces aquí nos refleja esta desconexión que tiene este hablante lírico con la libertad. En el segundo verso podemos ver el no conozco la historia del fuego. La mención de esto tiene directa relación con lo desconocido para el hablante, y el fuego es esta imagen de fuerzas poderosas y transformadoras que esta persona dice no conocer. Finalmente podemos encontrar, creo que mi soledad debería tener alas. Lo que esta metáfora genera es una contradicción enorme, debido a que la soledad
la ligamos directamente con la tristeza y aislamiento, y las alas con la libertad. Entonces, sentir que la soledad necesita escapar o ella necesita escapar de esta soledad, em, hace evocar este deseo de liberación o de transformación que necesita el hablante lírico de una manera bastante concisa y contradictoria, como lo dije anteriormente. El siguiente poema se llama Figuras y silencios. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer. Me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Dentro del análisis del plano de la imagen podemos encontrar la imagen de las manos crispadas, donde se evoca una imagen de tensión, angustia y falta de control. También podemos encontrar importantísimo el ayúdame a no pedir ayuda, que es una repetición donde refuerza la intensidad del conflicto interno del hablante que está atrapada en este círculo vicioso de desesperación. Em, este complejo verso que dice me quieren anochecer, me van a morir, donde la imagen del anochecer evoca el fin del día, es decir, la oscuridad, algo sombrío como la muerte. Aquí parece algo impuesto, como si la hablante fuera empujada hacia esta oscuridad. Em, y el morir, la idea de este ser muerto o anochecer sugiere la presencia de una muerte emocional o psicológica. Em, en otras palabras, que esta hablante está atrapada en un proceso de deterioro interno como sufrimiento y desesperación. Algo similar a lo que hemos visto en los demás poemas de Alejandro. Eh, en otras palabras, el poema utiliza este tipo de imágenes eh, y hace una especie de contradicción como para pedir ayuda y no pedirla, como para expresar este dolor, am, pero tampoco querer salir de ahí. Entonces las imágenes que evoca construyen esta atmósfera de desesperación, sufrimiento, lucha interna, donde, como dije anteriormente, este hablante se siente en la necesidad de auxilio y sensación de que no puede recibirlo o de que pedirlo es algo inútil. A modo de conclusión, a mí y a mi compañero nos gustaría destacar que el análisis de estos dos autores nos pareció un ejercicio muy interesante y que hemos tratado de valorizar mediante este trabajo la poesía no solo como un movimiento artístico, sino como una expresión propia del ser humano y en este caso como de la identidad latinoamericana. Muchas gracias por su atención.